Bien, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a cada uno presente aquí esta mañana. Esta mañana quiero pensar un poco acerca del Día del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en el Día del Señor? Tuve que pensar, yo me acuerdo, muchas cosas han cambiado bastante de lo que era años atrás. Yo me acuerdo en el 83, cuando yo me fui a la escuela bíblica en los Estados Unidos. Ahí salimos por razón de un entierro. El grupo con quien yo me fui no podía ir el sábado. Y tuvimos que estar todos ahí ya el sábado de noche, porque no se quería que van por el domingo. Entonces, como no pudimos ir, fuimos el domingo, salimos temprano, tuvimos 13 horas de viaje y salimos temprano, por supuesto, sin desayunar. Y fuimos. Yo, por supuesto, yo no tuve nada junto. Y ellos tenían cierta cosa para comer un poco así, pero no era desayuno, por supuesto. Seguimos hasta que terminó nafta. Ahí se cargó nafta. Y salimos directo otra vez. Fuimos 13 horas de viaje sin parar para comer algo. Y ellos pensaron que no estaba bien parar para comprar algo de comer, porque era domingo. Nafta tuvimos que tener, si no, no vamos a llegar. Llegamos ahí, por supuesto, era después de la cena ya. Entonces, primer cosa era ir al culto y después era ir a dormir. Pero no me importó más porque ya mucha emoción había y yo casi quería escaparme nomás de ahí ya. Pero lo que quiero decir, cómo cosas han cambiado. Esas mismas personas, por supuesto ellos no, pero sus hijos, muchas cosas hacen hoy día que es mucho más, no voy a decir peor, pero cosas como eso no va a ser nada para viajar domingo, parar a comer y cosas como eso. Pero muchas cosas han cambiado, pero lo que la palabra de Dios dice no ha cambiado. A unos se entendieron de una manera y como que en aquel años atrás se viajaba mucho menos también. Entonces, pero hay cosas que sigue igual. Pero yo primero quiero ver un poco qué es lo que el Viejo Testamento habla acerca de eso. Eso empieza el día de reposo. ¿Cuándo empezó? Al terminar la creación. Ahí es cuando comenzó. Vamos a solo leer aquí en Génesis 2.
En Génesis 2, el versículo 1 a 3 quiero leer. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, ¿por qué usted piensa que él reposó el séptimo día? ¿Qué son sus pensamientos? ¿Le cansó demasiado? ¿Por qué fue? Dijo Jesús que Dios el día de reposo no es por él, sino por nosotros. En el Nuevo Testamento creo que él dijo eso. Sí. Bueno, yo creo que nosotros sabemos bien, no es que él era tan cansado. Él dijo las palabras y las cosas pasaron. Pero yo creo que razón que él reposó, dos cosas. Uno es para un ejemplo para nosotros y el otro es, él no lo tenía como por ser cansado, sino, en inglés decimos well pleased. Satisfecho, él estaba satisfecho de su buena obra que hizo. Estaba más o menos, quería parar y pensar y ver esa buena obra que él hizo. Al mismo tiempo, él él comenzó algo que estamos teniendo hasta hoy día. Ahora hay un tiempo, después de eso, creo que voy a leer nomás ahora en Éxodo 20. Hay diferentes lugares donde menciona esto, pero yo quiero leer en Éxodo 20, versículo 8 a 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acuérdate. ¿Por qué será que él mencionó esto bien firme? Dijo, acuérdate. Parece en el tiempo que los israelitas estaban en Egipto, estaban bajo la esclavitud. Ellos no tenían un día de reposo. Ellos tuvieron que
trabajar. Y parece que por toda esa servidumbre habían olvidado. Y creo que por eso él dijo, acuérdate. Y podemos pensar para nosotros también, acuérdate. Durante la semana, cuando llega hacia el fin de la semana, tenemos que recordar en 1 o 2 días es el domingo. Entonces nos preparamos para eso. Los que tenemos tambos, tenemos que pensar en adelante, procurar a hacer lo menos posible el domingo, hacer más el sábado, para no tener que trabajar, hacer tantas cosas el domingo. 6 días. Tenemos 6 días para trabajar, hacer nuestros trabajos. Y normalmente estamos cansados con 6 días de trabajo. Si trabajamos, somos cansados. Y ahí tener un día para el Señor. No es solamente aquel día, pero sí un día especial, apartado para el Señor. Él dice también para santificarlo. Él lo santificó y y también lo bendijo. Es un día especial para descansar. En el Viejo Testamento, ellos no tuvieron que hacer nada, completamente nada. Nadie de la casa, como dice, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie. Aquí no menciona a la esposa, pero yo creo que no es porque ella tenía que cocinar, porque también no tenían que hacer fuego en el día de reposo. Pero el marido y la esposa son uno, por eso no menciona. Pero era algo muy duro, muy estricto, que nada no se podía hacer. Fue en Éxodo 35:3 que habla de que no tenían que hacer ni fuego, nada tenía que hacer. Ahora quiero ver un poco acerca de qué hizo Jesús en el día de reposo. Quiero ver en Juan 5. Por supuesto, no voy a estar ni mencionando solo un partecito nomás, porque Jesús tenía solo 3 años que él andaba enseñando todo eso, pero esos 3 años él pasó muchas cosas. En Juan 5:1, quiero leer 1 a 18. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos,
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí tenemos una historia de cuando Jesús, Él se iba al templo en el día de reposo. Él se iba al templo y justo parece que este lugar era un lugar medio cerca del templo, pero él se iba hacia el templo. Pero por el camino él se encontró con una persona necesitada. Él estaba enfermo, dice, 38 años. Él estaba ahí esperando para ser sanado. Jesús le miró, tenía compasión y le preguntó: ¿quieres ser sano? Por supuesto, uno quiere ser sano, pero él dijo: no tiene nadie que le ayude para entrar en el agua cuando se agite, cuando el ángel viene. Pero Jesús le sanó. Pero dice que fue el día de reposo. Y como fue la ley antigua, esa era el peor cosa, que uno hace algo como eso en el día de reposo. Pero lo que quiero ver aquí es, Jesús estaba preparando para cambiar algunas cosas, pero él por supuesto no iba a estar haciendo otros trabajos,
Pero cuando hay algo bueno, cuando hay una necesidad, realmente necesidad, entonces ese viene primero. Él estaba al camino de ir, vamos a decir, a la iglesia, y por camino había una necesidad. Él sanó a aquel enfermo y se fue al templo. Se fue para adorar, y después que fue sanado también vino ahí en el templo. Ahí se encontraron. Y ahí Jesús le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí él se dio en cuenta quién lo que le había sanado. Jesús fue movido en misericordia en muchas diferentes veces. Y no importaba qué día era, no porque era día de reposo, él no podía hacer el bien. Y creo que hasta hoy día, cuando a veces hay momentos que uno necesita y podemos ser una ayuda a esa persona, no importa el día que es, y no solo tiene que ser el día domingo. ¿Qué hacemos cuando vemos una persona en necesidad? Cerramos los ojos o miramos a aquel lado cuando está a aquel lado y seguimos adelante, no importando. Así como el sacerdote y el levita hizo a este hombre que había caído en manos de los ladrones, un hombre herido. ¿Quién es este hombre herido? Lo que habla en San Lucas 10. Este puede ser que es un hermano o una hermana en la iglesia. Puede ser es la persona que está justo a tu lado. Y cuando vemos una necesidad, vamos a estar listos de ayudar. Así como Jesús, cuando Él se encontró con uno en necesidad, Él estaba listo. Aún ahora, como Él conoce el corazón, yo no sé por qué Él no sanó a los otros que estaban ahí, pero Él vio una persona. Y así creo que a veces Dios pone una cierta persona en nuestra mente que debemos que ayudar, y vamos a hacerlo. Mantenemos nuestros ojos abiertos a los doloridos. Pensando ahora algo en la necesidad de juntar en el día del Señor, creo que voy a leer otro en San Lucas 4. En San Lucas 4, el versículo 16 a 20 quiero leer. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí en otro encuentro que Jesús, cuando él se fue al templo, él se fue y, como dice, conforme a su costumbre, se fue a leer. Él se levantó a leer. Se le dio la palabra de Dios para leer, para animar. Dice que los ojos de todos estaban sobre él, porque algo era diferente, porque él sabía lo que estaba diciendo, porque él fue el cumplimiento de esa escritura. Otro quiero leer en San Lucas 24, acerca de los apóstoles. San Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Estoy mal. Muy bien, vamos a dejar eso, pues yo puse mal. Vamos a ir a Hechos 13, 14. Hechos 13, 14 a 15. Ellos pasando de Pergia, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis aún palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y después Pablo se levantó y pidió silencio y él empezó a hablar. Él tomó la oportunidad, pero él se fue a la casa de Dios. Y creo que es importante. A veces nosotros estamos viajando, estamos lejos de casa, no estamos en nuestra iglesia, pero yo creo que es bien que siempre buscamos de encontrar un lugar de adoración, donde podemos adorar a Dios, no importa en dónde que estamos. Quiero ver también Isaías 37:1. Isaías 37:1. Dice: aconteció pues que cuando el rey
Ezequías oyó esto, rascó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Y ahí sigue. ¿Qué hacemos cuando pasamos cosas difíciles? A veces vienen luchas, vienen pruebas. ¿Qué hacemos así como hizo este rey? Se fue en la casa de Dios. Ahí es donde recibimos consolación. Ahí es donde podemos recibir ánimo de otros. Pero la tendencia muchas veces es, cuando estoy desanimado, entonces solo quedar en casa. Dios bendijo al día de reposo y hay bendición en la casa de Dios cuando vamos. Vamos a leer en Hebreos 10. En Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Y como dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso es importante, que legamos en la casa de Dios. Ahí es donde recibimos esto, donde podemos animar unos a otros para hacer lo que Dios quiere que hacemos. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más. Sabemos que el tiempo es corto. No sabemos cuándo Cristo viene otra vez. No sabemos también cuándo nosotros morimos. Nosotros más ancianos sabemos que no vamos a vivir mucho más. Pero no importa, el joven puede morir también en cualquier momento. Debemos que ser guardadores de nuestros hermanos. Guardar, ¿qué quiere decir? Cuando yo veo que hay uno que está fracasando, sí, no es para ir con un corazón crítico para hablar, pero puedo hablar, animar y también ver mi propia vida, pero ser guardador, animar unos a otros, llegamos a ser guardadores de nuestro hermano. Creo que no voy a leer ahora en eso, pero cuando Jesús, cuando Él resucitó, dice que Él resucitó el primer día de la semana, cual fue el domingo, y creo que eso es, podemos ver de ahí en adelante. La Biblia siempre habla del primer día de la semana. Por eso es que hoy tenemos el domingo. Y después, antes, Dios hizo todo su trabajo y después descansó.
Ahora el día de descanso es el primer día de la semana. Entonces hay una semana de trabajo y después el día de reposo. Cuando nosotros pensando en el día de reposo, ¿qué hacemos? Podemos ver Jesús, también los apóstoles, hay varias escrituras acerca de Pablo también, como que se fue en el día de reposo, se fue a predicar y también muchas veces dice cómo era su costumbre. Él empezó muchas iglesias y se iba de uno a otro. Pero todo era, las cosas que hacía, era para el bien del otro. Y creo que de la misma manera, nosotros cuando vamos el día de domingo, cuando venimos a la iglesia, es muy importante no olvidar de congregarnos, juntarnos, animar unos a otros. Pero si encontramos a alguien en necesidad, no importa cuándo es, podemos hacer el bien y debemos que hacer el bien a esa persona. Ahora, hoy día muchas veces uno se va a la iglesia en la mañana, parece todo está bien. Pero ¿qué hacemos el resto del día? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos nuestros propios placeres? Para mí me cuesta mucho ver cuando se va en todo haciendo cosas que para mí no conviene. Como el día de reposo es santificado, es bendecido. Y creo que es importante que cuidamos mucho cómo lo usamos. Y yo creo que también la Biblia no da lugar para que nosotros vamos en otras cosas, a un cumpleaños, sea lo que sea, un domingo en la mañana en vez de ir a un culto. Que Dios nos ayude, que podamos guardar el día del Señor para Él. Que hagamos el bien. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Como yo dije en el Antiguo Testamento, su cosa mayor tenía que ser un día de descanso. Tenían la sinagoga donde se iba y después, más que eso, nada otro. En el Nuevo Testamento vemos que muchos seguía predicando muchas diferentes cosas que hicieron, pero también siempre se iban en el culto, podemos decir, y que Dios nos ayuda para guardarlo en una manera que glorifica su nombre, que no sea para nuestro propio provecho, sino para el bien del uno del otro. Inclinamos nuestro rostro. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu presencia con nosotros aquí esta mañana. Gracias, Padre, también por tu amor mostrado hacia nosotros. Gracias por la creación que has hecho y también el día de reposo.
Gracias, Padre, por lo que tú has hecho para la iglesia hoy. Y pido, Padre, que tú puedes estar con cada hermano y hermana. Ayúdanos que podamos agradar a ti durante el día de reposo, también en todos los otros días, que sigamos fiel a ti en todo momento. También pedimos tu bendición sobre todos los hijos de Dios congregados en tu nombre en este día, que tú le bendices. El tiempo junto en la casa de Dios puede ser un ánimo para cada uno. Lo pido esto en tu santo nombre. Amén.